SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, historia del fraude, porque hoy se ha sentado en el banquillo a Dios. Más bien, a quien se hacía pasar por Dios y ha defraudado 200.000 euros. Y ayer, a Brad Pitt. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Porque quien se ha hecho pasar por Brad Pitt ha defraudado 170.000 euros. Fourth rule, only two guys to a fight. Fifth rule. Las nuevas tecnologías están disparando la ciberdelincuencia. Las ciberestafas han aumentado un 379%. Así que hoy, historia de la delincuencia, del fraude financiero, desde Grecia hasta nuestros días. Empezando por Dios. Con una mujer que lo sienta en el banquillo de los tribunales. Bueno, no a Dios, sino a quien se ha hecho pasar por Dios, a quien la llamaba por teléfono y le ha sacado 200.000 euros, diciéndole: mándame dinero aquí, al cielo, que aquí lo administramos mejor y es más rentable. Eso es lo que se juzga hoy en León, ¿no? Ser León, Pablo Bodega. Bueno, pues una estafa divina es lo que podemos decir que se ha llevado a juicio en León. La víctima es una mujer de avanzada edad que está totalmente convencida de que la propia Virgen la ha nombrado, la ha elegido como santa. No tiene ninguna duda de ello, aunque a ustedes les cueste creerlo, ha dicho en su declaración judicial. Lo que ella asume es que, al margen de esa condición de santidad en vida, todo lo que pasó después, todo lo que ha venido después, fue fruto de un timo perpetrado además por un conocido de la familia que se aprovechó de esas fabulaciones suyas y que además se encargó de incitar. Entre 2014 y 2019, este vecino de León, que regentaba un negocio de productos y terapias naturales que no le iba muy bien, comenzó a hacerle llamadas telefónicas, haciéndose pasar bien por Dios o bien por la Virgen en función del día. En esas llamadas tenía un único objetivo: pedirle dinero. Le explicaba que los bancos del cielo daban más intereses que los de la tierra, cosa que tampoco es muy difícil de creer. ¿Y quién va a dudar de nuestro Señor?, ha dicho la mujer. O que con esa inversión podría comprar una casa en el mismo paraíso, justo al lado de las que ya disfrutaban su madre y su marido fallecidos. Para llevarlo para el cielo, que en el banco del cielo me rentaba más, o para hacerme una casa allí en el cielo. El dinero debía depositarse, eso sí, en la sucursal del Banco del Cielo, que estaba curiosamente ubicada en un cajón en esa tienda del acusado. Las cantidades iban subiendo, la mujer agotó todos sus ahorros, agotaba su pensión mensual de 800 euros, tuvo que pedir 2 préstamos y acabó arruinada por completo. Llegó un momento, ha dicho, que no tenía ni para comprar una barra de pan. Fue entonces cuando se lo confesó todo a sus hijos, que presentaron la denuncia. Le hablaban como si fueran Jesucristo o la Virgen María. Poniendo la voz de Jesucristo a mi madre, porque las cartillas están vacías. El acusado en el juicio lo ha negado todo, a pesar de que se ha reproducido la grabación de una de esas conversaciones con la víctima, en las que iba cambiando la voz para asumir el rol bien de Dios o bien de la Virgen, y en la que la amenazaba incluso con matar a sus hijos y dejarla sola en la vida si contaba algo acerca de estos negocios celestiales. Él ha dicho que solo le estaba siguiendo la corriente para que se fuera de su tienda y no le espantase a los clientes. Para este hombre la Fiscalía pide 8 años de cárcel. Por cierto que el dinero, más de 200.000 euros, no aparece por ningún sitio, pero curiosamente el acusado cerró su negocio, que él mismo reconoce que no le iba muy bien, solo meses después de que se destapara la estafa divina y se cortasen las aportaciones a la banca celestial. No sabemos si hay Dios, pero desde luego hay un infierno especial para gente como esta. Esta es la primera estafa de hoy. La ha habido siempre, pero ahora la hay más.
porque los medios electrónicos lo están permitiendo. Y hoy esta estafa es la primera anécdota que nos lleva a una categoría mayor, la de una ciberdelincuencia que crece y crece y crece, y que en ocasiones utiliza inteligencia artificial y montajes, nombres, voces, por ejemplo, como la de Brad Pitt. So you and I, if we were married, no, for example, okay? If you and I were married, I would want to give Si you nos what casamos you tú y yo, need. decía Brad Pitt en aquel Joe Black. The best you can. What's wrong with taking care of a woman? She takes care of you. You'll have a hard time finding a woman like that these days. ¿Qué problema habría en que yo cuide de una mujer como una mujer cuida de mí? Lightning could strike. Bueno, pues todo esto es lo que se ha utilizado y lo que le ha costado dinero a otra estafada. Esta en Granada. Ser Granada, Enrique Árbol, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier. El caso se está haciendo tristemente popular porque lo que se ha hecho es convencer a una miembro del club de fans de Brad Pitt de que Brad Pitt la amaba y le ha sacado hasta el último cuarto, ¿no? Pues hasta 170.000 euros. Es verdad que si tú imaginas a Tristan Ludlow en su rancho de Minnesota en Leyendas de Pasión o a Aquiles en Troya en plena batalla, pues Pitt es la materialización de la belleza masculina en el planeta Tierra para varias generaciones. Esta mujer se asomó a un club de fans, a partir de ahí contactó de forma directa con el falso Pitt. Los estafadores vieron la posibilidad de empezar a intimar con esta mujer. Eso fue a primeros del año pasado, del año 22. Poco a poco él le fue prometiendo el oro y el moro, le fue diciendo que vendría a España, incluso le ofreció un proyecto cinematográfico conjunto con ella, y a partir de ahí empezó a pedir cantidades de dinero que esta mujer de mediana edad, no ha trascendido más identidad de esta chica, pues ha ido realizando ingresos de hasta 30.000 euros en cuentas de España y de fuera de España, hasta un montante total de 170.000 euros. Cuando ella empezó a sospechar que la promesa de Pitt era infinita y que al final no se materializaba, no se correspondía, puso este asunto en manos de un despacho de abogados de Granada que en los últimos días ha contado a la opinión pública, a los medios de comunicación, que ha presentado una denuncia por presunta estafa, usurpación de identidad, de la identidad del actor, y también por blanqueo de capitales, en este caso porque el letrado, el abogado, cree que las entidades financieras, Javier, deberían haber seguido la pista, el rastro del dinero en alguna de las transferencias, al ser de varias decenas de miles de euros, hasta 30.000 de máximo, en total 170.000. Y es una situación que efectivamente, por la trascendencia de la superestrella de Hollywood, pues ha trascendido esta estafa de 170.000 euros, que de momento pues se busca al estafador, a los estafadores, esta mujer de mediana edad de Granada que ha caído en esta trampa. Todo ha sido a través de redes sociales, como claro, decías. Es lo que te iba a decir, Enrique, del año 22. Porque te iba a preguntar exactamente eso. Hay montajes fotográficos con Brad Pitt sosteniendo carteles en los que supuestamente le dice "te quiero, amor mío". Hay, en fin, presentaciones. Hay utilización de medios cibernéticos para abusar, robar a las fans, a esta fan en concreto. Claro, hay un proceso de engatusamiento, hay un proceso de cortejo. Los estafadores profesionales van midiendo perfectamente el mensaje, van midiendo perfectamente los tiempos, van metiendo en la tela de araña, en esa madeja en la que va cayendo esta chica. Hay una fotografía de Pitt que a sus 59 años pues luce estupendo, con una leyenda por delante, un cartelito por delante que además está escrito en español torpe, deliberadamente torpe. Dice: cariño, de verdad te amo y prometo pagarte todo. Bien, cariño, todavía te amo y sigo aquí para ti. Es una de las cartas que el abogado, el mensaje que los abogados de esta chica ha hecho público, así que desde luego pues da, lo que tú estás diciendo, da muestra de ese proceso de cortejo virtual. Y Brad Pitt, que efectivamente está en la cresta de la ola, con cantidades millonarias de contratos, a punto de estrenar otra enorme producción cinematográfica, pues seguramente que con 170.000 euros no le llega ni para cuidar el jardín de la mansión. Pero al final, pues fíjate, al final estas armas de seducción y la red de Internet, que está siendo cómplice en un contexto virtual de muy difícil manejo para muchísima gente que cae en la trampa. Enrique Árbol, Ser Granada, un abrazo, amigo, cuídate.
Un abrazo, muchísimas gracias. Hoy estos dos son los últimos dos casos de un delito, el de la estafa, el del fraude, que lleva con nosotros desde el principio de los tiempos. Hoy vamos a hacerles esto, historia del fraude, y vamos a alertarles sobre todo de lo último, el fraude electrónico cibernético, porque se está multiplicando. La historia del fraude es tan antigua como la historia de la humanidad. De hecho, el primer fraude se ubica en el año 300 a.C. Lo protagonizan dos griegos, Hegestatos y Zenóstemis. Los dos mercantes debían tomar maíz, meterlo en un barco, llevarlo y devolver el dinero que habían recibido para comprar el maíz y para ese pasaje. ¿Qué ocurre? Que deciden hundir el barco y quedarse con el maíz que no han embarcado, con el dinero que les han prestado y son pillados por los tripulantes cuando el barco se hunde y por los marineros. Uno de ellos se ahoga mientras intenta huir y el otro es condenado a muerte por un tribunal en Atenas. Aquel fue el primer fraude postal que se ha detectado en la historia y el primer fraude al seguro que se ha detectado en la historia. Hundir el barco para cobrar el seguro. Hablamos del año 300 a.C. Los esquemas actuales, los de fraude actual, datan de los años 20, de 1920. Son los esquemas de Ponzi. Y los protagoniza Ponzi, el hombre italiano inmigrante en Estados Unidos que da nombre a toda la estafa piramidal. Es un hombre que había cometido ya fraude pagando con cheques sin fondos, que estaba en la cárcel, y en la cárcel tiene su idea, el esquema de Ponzi. Y el esquema de Ponzi consiste en tomar dinero prestado de un inversor para pagar al anterior. Y con el dinero del siguiente pagar al anterior, y con el dinero del siguiente pagar al anterior, y construir una pirámide con la que se va tomando dinero de inversor tras inversor, tras inversor, tras inversor, y pagando al anterior y al anterior y al anterior. Solo los intereses, cantidades que son de intereses muy, muy potentes, muy, muy altos, que sirven para captar a nuevos y nuevos y nuevos inversores. Es una pirámide de estafa a la que pone nombre el propio Ponzi. Y que desde 1920 ha llegado hasta el año 2020 en televisión. Sigue siendo todavía hoy protagonista. Luxury ticket Ponzi scheme. A man from the East Bay allegedly stole $39 million. Esquemas de Ponzi que han costado dinero a entidades como el Banco Santander, a entidades como BNP Paribas, a entidades como prácticamente toda la banca europea, porque un hombre ha vuelto a protagonizarlo. Su nombre es Bernard Madoff. Madoff fue el mayor estafador de la historia en términos nominales. Después de Ponzi, es el segundo mayor en términos reales. Y lo que hacía literalmente Bernard Madoff era captar dinero y pagar los intereses de los clientes que venían detrás con los que habían depositado dinero antes. Bernard Madoff decía: hay que fiarse de mí. You know, the fact you can still make your investment decisions, and the fact that the market goes up, goes down 300 points. Despreocuparse de que la bolsa sube a 300 o baje 300 puntos, que la gente siempre piensa que hay algo que está ocurriendo y hay que ignorarles, pero hay que fiarse de él. El resultado: 64.000 millones de dólares estafados. Gente que depositaba su dinero en manos de Madoff, recibía los intereses y esos intereses eran pagados con la siguiente gente que depositaba el dinero en manos de Madoff. Aquel esquema no es un esquema que haya llegado a nuestros días o que sea solo americano. Lo hemos tenido también aquí. Aquí se llamaba Forum Filatélico y Afinsa, dos sociedades creadas en 1979. En el mundo existe hoy un colectivo de 50 millones de personas dedicadas al coleccionismo de sellos. ¿Pero de qué sellos hablamos? Que vendían rentabilidades
fantásticas a quienes iban llegando tras las primeras inversiones y tras comprar sellos. Tenemos en el mercado, como mucho, puede haber 200.000... Prometía rentabilidades fijas, que no dependían de la evolución del mercado y que eran muy superiores a las inversiones tradicionales, alegando que los sellos cada vez valían más. ¿Por qué es una magnífica inversión? Son esquemas basados en la confianza, tanto que el Ministerio de Economía en el año 2002 recomendaba invertir en Fórum Filatélico. Radio Intereconomía le dio el premio a Mejor Producto de Inversión en el año 2003. A.T. Kearney lo calificó a su presidente como el mejor gestor del año 2004. Y hasta el fallido candidato a la presidencia del gobierno por parte de Vox, Ramón Tamames, decía: desde el punto de vista económico y financiero podemos decir que el sello es un activo. Las relaciones de rentabilidad... El esquema piramidal siguió creciendo y creciendo y creciendo hasta que ocurrió lo que ocurre siempre en todos estos esquemas de Ponzi, en todos estos esquemas piramidales. Cuando la gente quiere recuperar su dinero, ese dinero ya no está. Y entonces llegó año 2006 esto. Soy una pequeña inversora en lo de Afinsa. ¿Por qué han esperado hasta ahora? Porque ellos, si lo dicen antes y como yo, miles, no hubiéramos invertido ahí. Yo quisiera saber que si esta empresa es tan fraudulenta y está tan mal organizada, ¿cómo es que el Estado en todos estos años, 25, no ha investigado nada ni ha hecho El 9 de mayo de 2006, Fórum y Afinsa eran acusados de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal. Sus responsables eran condenados en julio de 2018. Hasta estos momentos las penas, 12 años de cárcel. Penas que fueron falladas en primera instancia en 2018 siempre puntualmente y que eran confirmadas por el Supremo en el año 2020, pese a que quienes habían invertido allí seguían diciendo que aquello no era una estafa, que aquello daba dinero. ¿Qué ocurriría? Espero que esta gente no tenga la cara dura de pedir... Los últimos fraudes que hemos vivido después de todos estos esquemas han sido fraudes como el de Enron, de vaciamiento de una compañía. 74.000 millones de dólares se perdieron allí, pero el último ha sido el de los cheques del COVID. En Estados Unidos, créanlo o no, el gobierno ha dado cheques a la población para compensarles, básicamente por no tener trabajo. Era el esquema de ERTES americano. Ese esquema de ERTE en Estados Unidos se llamaba Paycheck Protection Program. Biden lo anunciaba así. Paycheck Protection Program is a bipartisan effort. Democrats and Republicans helped pass it. But Democrats and Republicans have also bastaba con decir, este es mi domicilio, necesito este dinero, y el gobierno enviaba, en función de tu nivel de renta, sin comprobación previa, el dinero. La prioridad era que el dinero llegara. La prioridad era bombear dinero a la economía. Y el resultado, un fraude de 100.000 millones de dólares. Gente que solicitaba esos cheques, en ocasiones 2, 3, 4, con 2, 3, 4 identidades falsas, y que han estafado al gobierno 100.000 millones de dólares. Es una de las mayores estafas de la historia. Como ven, todas estas historias son historias de fraude desde la antigua Grecia a Roma, a los tiempos actuales, a la última hora. Pero todos ellos se han ido ensanchando y engordando con el uso de las nuevas tecnologías, hasta el punto de que esa es hoy la preocupación de las estafas financieras en España. Las nuevas tecnologías han multiplicado primero el alcance y segundo la cuantía de esas estafas. El indicador del Ministerio del Interior de estafas informáticas dice que solo el año pasado se cometieron 336.000 estafas informáticas, cibercriminalidad, 336.000. Son un aumento del 75% con respecto al año anterior. Son un aumento del 379% desde que empiezan a medirse. Las ciberestafas se han multiplicado casi por 5 desde el año 2016 hasta el año 2022. La policía dice esto:
esta estafa económica, esta ciberestafa, es ahora la primera preocupación delictiva. Pues recibir un mensaje de texto en el que dicen que hay un problema de seguridad con su cuenta bancaria y que una tercera persona ha intentado acceder a su cuenta bancaria y que si no ha sido usted, que por favor verifique. Y esta es hoy la conclusión a la que nos lleva toda esta historia del fraude. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, presidente de la Asociación de Comunidad contra el Fraude, profesor de máster en Derecho Penal Económico de la UNIR. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Hay medidas suficientes? ¿Tenemos más picaresca que recursos? Porque intentamos educar, intentamos formar, pero estamos viendo 379%. Aumentan los delitos de ciberestafa. Tenemos, insisto, más picaresca que medios. Pues mira, esa cifra, el que se detecte más fraude, el fraude siempre existió, el que se detecte más medios es porque tenemos más recursos y sabemos hacerlo. Es decir, que ahora mismo, pues con las redes sociales, la reciente, por ejemplo, que es muy importante, la ley, por ejemplo, 223 de protección al informante y contra la corrupción, es decir, establecer canales de denuncia, el que se pueda llegar a los medios, a las personas y a las autoridades para luchar contra la corrupción y el fraude, me parece que es un símbolo muy positivo. De hecho, pues nunca se habían, por ejemplo, encarcelado presidentes, y hoy tenemos presidentes encarcelados. Estas cifras que me decía, parece que nos llaman mucho la atención, pero es porque se van detectando esos fraudes. ¿Qué hacer si alguien es víctima de fraudes? Hemos escuchado quien se sienta estafado por Dios, estafado por Brad Pitt esta misma semana. Hay un componente vergonzante en esto. ¿Denunciar en cualquier caso? Siempre denunciar a las autoridades, o bueno, dentro de la organización, si uno está en una empresa, pues hay canales para denunciarlo, sino a las autoridades por estadísticas y porque se va a investigar. Y al final, si se conoce, pues se pueden poner medios. Y como decía, hay como 3 líneas de defensa importantes. Uno es conocerlo, ¿no? Es decir, que sepas que cuando te llega un correo electrónico porque tu paquete no sé qué mete 2 euros, pues sabes que no debes caer que eso está pasando. Entonces, cultura es importante. El otro, pues medios de comunicación, y luego pues las autoridades que tienen, pues van regulando cada vez más pues este tipo de estafas y aplicando lógicamente sanciones. Si no hay sanciones, pues no vamos a tener esa reducción que queremos todos contra la corrupción y el fraude. ¿Qué necesitan las autoridades? Ustedes desde el derecho penal lo saben. ¿Qué es necesario para combatir más, para combatir mejor? Pues yo diría que muy fundamental sanciones. Si no hay sanciones, ¿de qué vale que establezcamos leyes muy importantes, que vayamos a la policía, que vayamos al juez y luego ve uno que las personas que han cometido esa fraude o ese mal comportamiento pues están en la calle? Pues es una señal que desde luego muy desalentadora, ¿no? Entonces yo creo que hay sanciones adecuadas al delito que se está produciendo. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, presidente de la Asociación de la Comunidad contra Lucha contra el Fraude, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chao. Hay una regla no financiera, sí de sentido común, más. Si le ofrecen milagros económicos o al otro lado suena algo celestial, desconfíe. Los milagros en economía no existen. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.